Son las 5 de la tarde, casi en punto, en territorio nacional. Son las 5 de la tarde en países vecinos, en Perú. Son las 7 de la tarde noche en Argentina. Son como, creo que las 6 en la costa este de los Estados Unidos, no me acuerdo. Y es un inmenso placer volver a hacer una nueva edición del programa Haz lo Posible. Imagínate, Aldo, que realizamos este programa, al menos buscamos hacerlo una vez a la semana, con toda la gente de la comunidad CUME que se pueda conectar, porque nos encanta entregarle información de valor. Yo creo que, como lo decía Andy Stallman, a quien tú y yo conocemos muy bien, la moneda en este momento del mundo no es ni el dólar ni el euro, sino es el conocimiento. Y quien tenga el conocimiento va a tener herramientas muy, muy, muy interesantes para poder hacer cosas bien chéveres. Muchas gracias a todas las personas que se empiezan a conectar hasta ahora y muchas gracias a toda la gente que nos ve a través de nuestra página en Facebook, CUME Colombia. Así que, por favor, cierren sus cámaras. Allá doña Lina puede cerrar su cámara y todo el mundo cerrar su cámara para que la conexión sea mucho más interesante. Hoy tengo una emoción muy chévere, como en todos los programas, porque me encanta tener muy buenos invitados al programa. Me encanta tener gente que aporte y hoy tengo el inmenso placer de tener a una persona que conocí hace seguramente un mesecito atrás o un poquito más atrás a través de un programa que hicimos, etc, etc, etc. Yo creo, Aldo, que la vida a uno le presenta a las personas que son y en el momento que son. Yo no creo en las coincidencias. ¿Qué opinas tú de eso? Estamos completamente de acuerdo. Muy bien. Y somos Así, una experiencia viva de eso, somos una demostración viva de eso. así es, así es. Así que hoy, gente de CUME, tengo el inmenso placer de presentarles a una persona que, yo no sé, yo les he enseñado a ustedes eso cuando hablamos de empatía y simpatía. Hay gente que usted no tiene necesidad de hablar como 30 minutos. Hay gente que usted tiene la necesidad de escucharla un minuto y usted dice, este personaje me cae bien o este personaje no me cae bien. Eso es súper simple. Eso se llama energía. Y cuando hay energía y buena química, pues definitivamente hay un aporte muy, muy, muy grande. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y quiero, me voy a tomar el tiempo porque esto es con todas las de la ley. Quiero leerles, qué pena la lectura que voy a hacer, pero quiero leerles sobre mi invitado. Mi invitado es el señor Aldo Chívico, así se pronuncia Aldo, no quiero Exactamente. embarrarla. Chívico. Felicitaciones, así sí. Muy bien. Aldo Chívico es reconocido a nivel mundial como una autoridad en el campo de desarrollo de liderazgo y la gestión de conflictos. Más de 25 años de experiencia internacional le otorgan a Aldo una perspectiva única sobre el liderazgo inteligente y efectivo.
El senador norteamericano George Mitchell, uno de los principales mediadores que hizo historia al llevar la paz a Irlanda del Norte y expresidente de Walt Disney Corp., define a Aldo como uno de los líderes más innovadores en el campo de la resolución de conflictos y la negociación. John Maton, la Autoridad Mundial en Liderazgo Inteligente, ha definido a Aldo como uno de los mejores coaches ejecutivos con los que he trabajado a nivel mundial. Perspicaz y profundo, Aldo entrena ejecutivos de todo el mundo para mejorar eficazmente su desempeño mental y desarrollar el carácter y las habilidades para convertirse en líderes inteligentes. Por experiencia, Aldo sabe que los ejecutivos desbloquean su potencial cuando expanden su núcleo interno, aprovechan las habilidades que ya dominan y cierran la brecha de desarrollo que les impide alcanzar o mantener un alto rendimiento. Como resultado, los clientes de Aldo han experimentado consecuentemente un crecimiento exponencial, agregando un gran valor a su organización, familias y vida. Aldo trabaja con altos ejecutivos y equipos de administración completos. Sus clientes incluyen corporaciones multinacionales, grandes empresas familiares, gobiernos nacionales e incluso celebridades deportivas y del entretenimiento. Trabaja a nivel internacional con clientes en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Medio Oriente y Hong Kong. Universidades como Harvard y Princeton lo han invitado a dar clases. Autor de 4 libros, Aldo recibió su PhD de la Universidad de Columbia en Antropología Sociocultural en 2008. Es miembro de la Junta de Directores de la Fundación Peace is Loud, de Abigail Disney y de la Asociación para la Resolución de Conflictos. Aldo es investigador asociado del Consorcio Avanzado de Cooperación, Complejidad y Conflicto de la Universidad de Columbia, donde regularmente dicta cursos avanzados de posgrado en negociación y resolución de conflictos. Toca parar ahí, Aldo, si no, no acabamos de presentarte de aquí a las 6. Eso es impactante, esa hoja de vida. Pues mira, Aldo, un placer tenerte acá en este espacio. Somos una comunidad, cuerpo, mente, espíritu, que trabajan distintos temas, pero todos tienen que ver con aquellos en donde la mente entra a trabajar de una forma muy alta. Somos creyentes, como le dice Andy Stallman en su libro Totem, somos creyentes de que si la mente está bien preparada, podemos manejar situaciones externas. ¿Qué opinas de eso? No, absolutamente de acuerdo. Carlos, primero que todo, déjame una vez más agradecerte por la invitación, por darme la oportunidad de conversar contigo y con tu comunidad. Veo que hay mucha gente conectada. Entonces también un saludo a cada uno y cada una de ustedes que están en línea y gracias por compartir ese espacio conmigo. Y estoy absolutamente de acuerdo sobre eso de la mente, ¿no? Que la condición o el estado de salud de nuestra mente o digamos, la calidad de la vida de nuestra mente al final se vuelve en la calidad de la vida afuera. Muchas veces vivimos en la ilusión que las circunstancias afuera determinan la calidad de nuestra vida. Si así fuera, la mayoría de nosotros pienso que estaríamos condenados, ¿no? A una vida bastante miserable en Correcto. términos de calidad o mediocre. Así es. Pero en la medida en que logramos a expandir nuestra mente, a conocer su fortaleza, podemos ser más, no ir en automático, sino en manual. Entonces decidir qué tipo de vida y de calidad de vida queremos tener. Así es. Aldo, cuando yo te proponía la participación en Aldo Posible la semana pasada, lo hice además basado y lo procuramos hacer de esa manera en cosas que estén pasando en la actualidad. Y por supuesto que sería muy extenso hablar del mundo, así que nos vamos a referir a Colombia. Y estos últimos días ha sido unos días bien locos, bien tenaces. Autoridades comportándose de una forma que no es la adecuada, gente devolviendo el asunto de una forma que no es la adecuada, violencia va, violencia viene, violencia por las redes sociales, violencia física que ha terminado en mucha gente muerta, violencia de bienes públicos y privados. Y es como si fuera algo, no sé, esa es mi opinión, como una olla a presión o que está a punto de estallar o que literalmente ya estalló. Y como tú eres un especialista en resolución de conflictos, entre otras de tus habilidades, pues mi pregunta muy simple, Aldo, para poder empezar esta conversación es, ¿qué nos pasa?
¿Qué nos pasa como sociedad para que estemos en semejante despelote a lo colombiano y en la situación que estamos viviendo? Sí, y a eso que tú hablas podemos agregarle todas las consecuencias de 6 meses de cuarentena, la incertidumbre que lleva el COVID, la violencia de estas semanas, pero también las masacres que hubo durante los últimos meses en varias partes del país, casi de manera simultánea, ¿no? Y pienso que para volver a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? La tentación también puede ser que nosotros empezamos a analizar o entender una realidad solamente desde este eventos, y si empezamos solamente a mirar lo que es visible, ¿sí? Entonces empezamos a analizar, y dado que cada uno de nosotros tiene una idea, una concepción del mundo, de la vida, una lectura, y empezamos a buscar el culpable, ¿sí? Entonces que el culpable puede ser la fuerza pública, el culpable puede ser una fuerza política, un líder político, una componente social. Y entramos en una conversación de la cual no logramos a desredarnos, y sobre todo no logramos hacer como un paso adelante. Entonces, a mí me gusta, generalmente me gusta no comentar mucho cuando los corazones de la mente son muy calientes, porque es muy difícil, primero, entender de verdad qué pasa, pero segundo, tener como una conversación serena, ¿sí? Pero yo estos eventos trato de verlos un poquito como la punta de un iceberg. La punta del iceberg es lo que tú ves, y es una punta, es hasta algo pequeño, pero la verdad que la parte más importante, la parte que sustenta la punta del iceberg, está abajo del agua. Y yo pienso que tenemos que empezar a mirar, a tener el coraje, sobre todo en Colombia, de empezar, en lugar de ser reactivos todo el tiempo, a través de Twitter, los medios, las conversaciones con los vecinos, los amigos, de ir un poquito más en profundidad. Hay un gran teórico estudioso de la paz que se llama Joan Galton, que ha dedicado toda su vida a eso. Y él distingue tres formas de violencia. Él dice que hay una violencia directa, que sería como la punta del iceberg, ¿sí? Hay una violencia estructural, o sea, hay una eh, combinación de estructuras en una sociedad. Podría ser, por ejemplo, la desigualdad, ¿sí? Que es también una forma de violencia, ¿no? Un escaso acceso a oportunidades, por ejemplo, podría ser este tipo de violencia. Y después habla de una violencia cultural, o sea, las normas, los lenguajes, los símbolos que nosotros utilizamos para justificar o hasta legitimar la violencia. Y, y pienso que yo soy antropólogo, entonces cuando pasan estos hechos, como en estos días, me gusta mucho, casi que como de formación profesional, empezar a escuchar los lenguajes. Y es muy interesante ver cómo hay siempre gente que logra a justificar, no porque le guste la violencia, pero a darle una explicación, legitimando del por qué hay la violencia, legitimando por qué hay secuestro, legitimando por qué uno puede destruir decenas de CAI de la policía. Siempre hay sentimientos e emociones distintos frente a un hecho de violencia y los perpetradores de violencia. Hay tolerancia hacia uno, o más tolerancia hacia uno, y nada, y rechazo completo hacia otros. Entonces yo pienso que tenemos que empezar, hablando de mente, de ser muy honesto con nosotros mismos y empezar a ver desde dónde llegan estos patrones culturales de cada uno de nosotros que nos ponen frente a un hecho de violencia. Porque si no logramos a identificarlos, si no volvemos conscientes de estos patrones y de estos raíces desde las cuales después nace también nuestro lenguaje, nuestros hábitos, nuestras acciones, vamos a perpetuar el presente, ¿sí? O el presente se vuelve una perpetuación del pasado. Y pienso que hoy se vuelve, es la invitación que tenemos frente a estas nuevas reiteraciones de la violencia, es la gran oportunidad, es la gran invitación que estos tiempos nos hacen. Pero yo pienso que en general, para terminar y después podemos profundizar, Carlos, yo pienso que hay como tres grandes brechas que hoy tenemos
que de alguna manera colmar si queremos transformar nuestra sociedad. Una es una brecha que es social, económica y política, ¿sí? Hay una brecha, una distancia entre qué es el bienestar y la realidad del bienestar para mucha gente. Hay otra brecha que es nuestra relación con la naturaleza, con el medio ambiente, de la cual yo pienso que el COVID es hasta una expresión. Y después hay una brecha muy importante, la pongo como última, pero quizás es la más importante, que es una brecha humano-espiritual, donde estamos profundamente desconectados entre nosotros como seres humanos, pero hasta dentro de nosotros mismos. Y al final yo pienso que la violencia que hoy, de la cual hoy somos testigos o observamos, al final es una expresión de una o más de estas brechas que hay. Ok, ok, me voy a quedar con particularmente esa última de las tres que dijiste para el final, porque quiero empezar además con algo bien interesante. Cuando colocábamos el título, o te pedía yo el título de esta intervención, Aldo, hablamos de un tema que tú además has publicado en periódicos nacionales, en diarios de circulación nacional, y dijimos desarmando corazones. Pero más que el título, a mí particularmente me impactó el subtítulo, porque el subtítulo dice, esto que está pasando lo hicimos todos nosotros, Ujú. todos nosotros. Y creo que ahí hay un factor muy importante para empezar a trabajar con la gente que nos está escuchando. Esto que nos está pasando lo hicimos todos. Y hay gente que dice, no, pero es que yo no marcho, pero es que yo no fui a golpear el CAI, pero es que yo no fui a golpear la otra. ¿Cuál es ese fondo de que esto lo hicimos todos nosotros, Aldo? Esta es una expresión, además es una respuesta que Picasso, el pintor, dio durante la Segunda Guerra Mundial. Él vivía en París y pasó de su estudio un oficial alemán y, y Picasso estaba terminando el Guernica, que es una representación artística de todo el caos y el desorden de aquella época, y él lo hizo representando esto caos modernista con su estilo. Y, y el oficial alemán, en el pleno de la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo y todo eso, le dice a Picasso, pero tú hiciste eso. Y Picasso le dice, no, tú hiciste eso. ¿Sí? Entonces, mi subtítulo en este sentido nace de eso, o sea, de sentirnos corresponsables de la realidad donde vivimos. Podemos ser responsables porque participamos directamente, o sea, con hechos de violencia directa, o podemos participar por omisión, porque vivimos de manera indiferente o no nos interesamos, no nos volvimos ciudadanos conscientes, o votamos a un político porque nos asegura El un tamal. trabajo o un contrato o una así. Entonces, o simplemente por insensibilidad. Pero la idea, claro, no todo tiene la misma responsabilidad. Pero la realidad que vivimos, eso es válido hasta, Carlos, cuando uno estudia PNL y todas estas disciplinas, aprende ese, que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Eso es Así verdadero en lo es. individual, ¿sí? Todo lo bonito, lo malo y lo feo que tengo en mi vida, yo soy el autor de eso y quiero tomar responsabilidad en el sentido que reconozco la habilidad que tengo de responder a una situación, de tomar una decisión, de ponerme enfrente y cambiarla. Eso que vale en lo individual, pienso que hay que llevarlo también a lo colectivo, ¿sí? Además, somos sistemas, vivimos de manera muy interdependiente. Nadie de nosotros está aislado, aún si se queda en cuarentena durante 6 meses y no sale de la casa, no somos aislados. Entonces, lo que yo pienso, lo que hago, cómo me siento, tiene un impacto en mi entorno, en las acciones de los otros, porque nosotros, cada uno de nosotros reacciona y responde a los comportamientos de los otros. Entonces, eh, eh, cada sistema, en el pensamiento sistémico se dice que cada sistema tiene una intención y muchas veces el resultado no es la intención que el sistema tiene. Por ejemplo, la intención del sistema de educación o de la sanidad, tomamos la sanidad, estamos en temas de coronavirus, puede ser que todo el mundo esté en salud, pero la verdad es que esa es la intención, pero no es la realidad. Y esto es porque dentro del sistema mismo hay otras variables, hay otras dinámicas que llevan a un equilibrio del sistema, en el cual el resultado es que estamos a una brecha frente a lo que el propósito declarado de un sistema de salud y la realidad de la salud de un país o de un pueblo. Entonces,
tomar responsabilidad de eso es dejar de decir es tu culpa, es dejar de buscar culpables y empezar a preguntarnos, a tomar responsabilidad. Es decir, ¿yo qué puedo hacer para cambiar la realidad? Claro, no puedo cambiarla toda, pero hay Claro. siempre algo que yo puedo hacer. Puedo entender, empezar a entender, por ejemplo, en mi vida diaria, a alguien que la piensa de manera distinta de la mía y quiero ver este punto de vista, entender por qué la piensas así, por qué la ves así. Y eso es un ejercicio a lo cual, por ejemplo, somos menos y menos acostumbrados hoy en día, ¿no? Nadie nos educa a eso, ya menos las redes sociales. ¿Por qué lo crees? ¿Por qué lo crees, Aldo? ¿Por qué crees que es tan jodido? Porque efectivamente lo es. Entender que el otro piensa diferente a mí. Es más, gracias a Dios piensa diferente a mí. El Oye, te mundo sería imaginas, bastante, si todo el mundo pensaras como yo, sería muy aburrido. uy, muy aburrido, muy Muy aburrido. aburrido. O sea, no sería para nada entretenido. ¿Sabes? Yo pienso que todavía no estamos del todo conscientes también de las consecuencias de las redes sociales. Ujú, Redes sociales o de la nueva tecnología, del algoritmo, ¿no? Esta cosa tan misteriosa que ahora nos determina la nos vida. invade. Pero si tú piensas, más y más podemos elegir lo que queremos ver, ¿sí? La película que quiero ver, el programa de la televisión que quiero ver, el líder de opinión que quiero seguir. Entonces, eh, lo que la tecnología después crea es una burbuja dentro de la cual prácticamente me propone más de lo mismo en varias salsas. ¿Sí? Entonces, Netflix tiene miles y miles de películas, pero una vez que tú has visto 10 películas de Netflix, tú verás que Netflix te propone cosas muy similares Muy y te vas similares. perdiendo un montón de otras obras y si no haces una investigación de manera muy consciente, nunca vas a descubrir algunas obras de película para mirar. Y así es lo mismo con los mensajes de Facebook, las cosas que te aparecen en el feed de Instagram. Entonces terminamos viviendo sin burbujas, hablando de lo mismo con los mismos, y no estamos acostumbrados a desarrollar la empatía, la paciencia, todo, digamos, las habilidades que se necesitan para interactuar con el diverso, con el distinto, ¿no? Ok. Y terminamos, la verdad es que terminamos odiándolos en el sentido etimológico de la palabra, de la palabra, o sea, rechazando todo lo que nos parece a nosotros mismos. Y un poco la consecuencia es eso que estamos viviendo. Ajá. Mira, en muchos escenarios, incluido este en el que estamos en este instante, se utiliza la palabra conciencia. Pero Ujú. para muchas personas la palabra conciencia todavía significa irse a una montaña en la India solo a meditar 200 años y ser consciente. ¿Qué tal si bajo tu óptica damos también un punto de vista de lo que significa ser conscientes? Porque se Sí, escucha mucho y cómo somos conscientes. sí. Y pienso que es muy importante, ¿no? Yo es una pregunta que he hecho a un gran amigo que tengo, se llama Mateo Jaramillo, fundó una gran empresa en Medellín que se llama Matelsa, es de moda, es dirigida por millennials y ellos se llaman como una empresa consciente, ¿sí? O sea, y le dije, ¿cómo lo entienden? Dice, o sea, volverse consciente de cuáles son las consecuencias deseadas o no deseadas de mis pensamientos y de mis actos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es una empresa que hoy eh, promueve mucho entre sus empleados la comida consciente, la alimentación consciente, o sea, prevalentemente vegana o vegetariana, por las consecuencias de salud, de inflamación de la mente, pero también del medio ambiente que puede tener si comes mucha carne rojas. Entonces, pienso que ser consciente es también ser informados, ¿no? Entender, empezar a hacerse preguntas del, pues, ¿por qué me aparecen siempre las mismas películas de Netflix? ¿Sí? Porque siempre tengo las mismas conversaciones, ¿no? ¿Qué más hay, más allá de lo yo que conozco, qué hay, ¿no? Porque pienso que uno de los peligros que enfrentamos hoy es de dar por sentado muchas cosas, dar por Ujú. sentada mis sensibilidades políticas, mis sensibilidades religiosas, espirituales, y pensar que no tengo la necesidad, que puedo excluir de mi vida
otras formas de ver, otras formas de sentir, otras formas de pensar y de sentir. Y de esta manera vivimos siempre más fragmentados, siempre más aislados, y después estamos sin felicidad y nos preguntamos por qué, ¿no? Lo que decías hace un momento, en automático, ¿no? ¿Será que de Vamos en alguna forma, automático, vamos en sí, automático, sí. Yo pienso será que eso que, es una, y si quieres, esta es otra forma para ver el tema de ser consciente, es dejar de ir en automático, perfecto, ¿sí? Es dejar de bajar de la misma nube toda la información que tenemos. No importa lo que escuchamos, no importa la noticia que leemos, no importa la conversación que escuchamos, siempre la vimos y la escuchamos de la misma manera porque tenemos unas gafas de un color y nada más, ¿sí? ok, Hay que quitarse las gafas y empezar a ver la vida de manera claro, distinta. tener otros lentes, ¿no? Se pueden colocar diferentes lentes en diferentes situaciones de vida. Aldo, y seguramente la pregunta que se hace mucha gente que nos está viendo a través de cualquiera de los medios que se está conectando es cómo desarmar el corazón, cómo desarmar el corazón en esta época en donde estamos rodeados de ese tipo de información al cual ya tú te has referido anteriormente. ¿Cómo empezamos ese desarme del corazón? Mira, yo pienso que no es difícil, ¿sabes? Hasta es divertido, o sea, te enriquece la vida mucho. Yo pienso que hay que hacer un ejercicio donde uno, cuando se encuentra con una persona o mira una nueva realidad, por un momento pone en paréntesis como es un suspender momentáneo de tus preferencias, hasta de tus valores, de lo que tú sientes, y empezar a conectarse con la otra persona y tratar de entenderla de verdad. O sea, en lugar de estar en un debate, que ya es bueno, porque cuando uno escucha un debate, por lo menos admite que hay un mundo distinto y que hay personas que tienen otro tipo de información. Ujú. O sea, eso ya sería un paso, pasar del monólogo, donde uno se escucha solamente a sí mismo, al debate. Pero yo pienso que el paso ulterior que podemos hacer es ir a escuchar a la persona de verdad y ponerse de su punto de vista y probar a hacer como en el PNL tenemos el as if, ¿no? Como si. O sea, Correcto. trata de vivir como si fuera aquella otra persona, a ver cómo tú puedes verla, esta persona y estas cosas. Que no te lleva a justificarla, que no te lleva a la simpatía, no tienes que condividir, pero te lleva a la comprensión, ¿no? Y pienso que ese es el primer paso, porque al final las distintas verdades también nos completan, ¿sí? Ujú. Y hay siempre un pedacito de verdad en todas las otras verdades, donde podemos hasta lograr entender mejor y hasta tener una convención más madura de nuestra posición de vida, ¿sí? No es dicho, yo por mi trabajo me he encontrado hablar mucho con personas que han sido líderes de los paramilitares, de la guerrilla, y escuchándolo y preguntándole, nunca me se pasó por la idea que me pudiera convertir en un paramilitar o un guerrillero, ni desde el punto de vista de las ideas y menos desde el punto de vista de las acciones. Pero seguramente me ha llevado a entender aún más por qué vivo ciertos valores, porque para mí algunas cosas son importantes, ¿sí? O sea, a la final el encuentro con lo otro siempre es un espejo y siempre descubres algo de ti mismo que te completa. Entonces el encuentro con el otro, y más diverso, mejor, siempre es un comprenderte, un conocerte más. Y pienso que eso es la salsa de la vida, eso es lo que le da sustancia y deseo a la vida, al despertarse en la mañana y decir, uy, hoy qué voy a entender, qué voy a conocer, qué voy a encontrar. Eso motiva la vida, por lo menos la Claro, mía. no, el descubrir cosas. Acuérdate que el cerebro, si otra vez vamos a la neurología, es un órgano al que le encantan las cosas repetitivas, buenas o malas, pero las repetitivas le fascinan Total. porque no consume energía. Si no le enseñamos nada, no es muy complicado. Estamos con Aldo Chívico, gente de Cume, ya lo están escuchando, yo me imagino todos los guau que deben estar por allá en su casa. Escríbanos cosas a través de Facebook, si necesitan preguntas, yo estoy aquí listico viendo Facebook, o si tienen preguntas pueden escribirla a través de la sala virtual y este chat virtual con el que estamos comunicándonos con Aldo. Aldo, espero no cogerte muy en frío, como digo yo, con la siguiente pregunta o el siguiente tema, pero una de las cosas que a mí más me impactó al escucharte cuando hicimos aquel programa hace un mes y pico,
es tu historia, la historia que tenías con un personaje que conociste en Italia y que yo no sé si cambió tu vida, pero por lo menos cambió mucho la forma en la que yo pensaba sobre lo que significaba el conflicto y demás. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, seguramente. No, no, no me coges en frío para nada y pienso que es una, continuar lo que estamos diciendo, ¿no? Porque conocer también significa romper patrones, aprender Sí, nuevos patrones, ¿no? Que es muy, muy importante. Y mi historia es muy, muy brevemente. Yo nací, soy italiano, yo nací en el norte de Italia por una mamá austríaca, el papá italiano, en una ciudad muy bonita, muy tranquila. En Italia le decimos ciudad porque en Italia todo es muy pequeño, pero es una ciudad de 100.000 habitantes, ¿sí? O sea, aquí sería un pueblo ajá, todavía. Eh, y muy tranquilo, muy tranquilo. Pero cuando yo estaba como adolescente, algo muy interesante estaba pasando en Italia y es que en el sur de Italia, conocido también por ser el dominio, si quieres, de la mafia, por ser dominada por una presencia muy, muy violenta y muy fuerte de la mafia, y dominaba un territorio largo, dominado también por la ley del silencio. O sea, la mafia siempre ha logrado a imponer su voluntad porque impuso también el silencio, o sea, no hablar, el no denunciar. De hecho, se dice que la palabra mafia tiene un origen árabe en una expresión que significa no existe, ¿sí? ok. Entonces era el hecho que no se podía hablar de la mafia, la hacía prácticamente invisible, ¿sí? Pero algo en los años 90, 80, 90, algo muy interesante pasaba, que era la gente que empezó, los ciudadanos que empezaron por primera vez en la ciudad de Palermo a rebelarse en contra de la mafia. Y yo estaba moviendo mis primeros pasos en el periodismo, que fue como mi primer carrera, y por curiosidad quise viajar a Palermo y ver de primera mano lo que estaba pasando. Y entre los varios encuentros que he tenido a un dado momento, tuve una invitación, la posibilidad de irme a la periferia de Palermo, la periferia, un barrio mafioso, y a encontrarme con un joven, un chico que en ese entonces tenía 17 años, Cosimo, y que era el hijo de una familia mafiosa. Y fue un encuentro difícil al comienzo porque me acogió con mucho escepticismo. Me hablaba en dialecto de la Sicilia, de Palermo, que yo no entendía, y no me hablaba en italiano, no me hablaba directamente, lo hacía a través de la persona que nos puso en contacto y no me miraba en la cara, o sea, fue muy hostil. Y de Ah, hecho, cuando yo volví al hotel, y estaba decepcionado porque me esperaba mucho más en este encuentro, frustrado, y dije, pues, ¿qué te esperas tú de un hijo de un mafioso? Pero decidí el día después de volver al barrio, de ir a buscarlos, y yo pienso que hay una magia cuando tú regresas, ¿no? Es porque le muestras siempre a la persona un interés y de verdad estaba genuinamente interesado en su historia. Y poco a poco, digamos, esto muro de desconfianza empezó a bajarse, a desmoronarse y empezamos a conocer uno de la historia del otro. Y eran dos historias muy, muy distintas porque yo había crecido en una familia muy unida y él había ya, a los 17, había ya estado varias veces en la cárcel. Yo estudié en la universidad, él estaba estudiando para volverse un boss mafioso, pero digamos, lo que a mí más me impactó de él era que a pesar de su situación, en el fondo, él quería de verdad cambiar vida, porque había entendido que había otras maneras de vivir, y sobre todo en este sentido fue un profesor que lo ayudó como en una relación de amistad, de ver, uy, como yo pienso y como yo vivo no necesariamente es lo único que existe. Esta diversidad de la cual te hablaba antes, que le cambió la perspectiva sobre la vida, pero la cambió también a mí, porque a él, este era un chico que no tenía ninguna posibilidad, con varias experiencias ya de cárcel,
un registro de una vida de como criminal, de tener una vida en la legalidad, un trabajo, una posición. Era muy, muy loco pensar eso. Entonces, eso un poco me puso en crisis a mí, porque me dijo, bueno, tú has tenido tantas facilidades en la vida, la familia, estaba estudiando, estaba ya trabajando como periodista, y yo sentía de las cosas que yo me quejaba o los problemas que precisaba de tener, eran problemas muy, o sea, es porque uno tiene que inventarse los problemas, no porque sean problemas reales. Entonces me motivó mucho, mucho este deseo que Cosimo tenía de cambiar de vida y esto me llevó, junto a otras cosas, a mudarme, a dejar mi pequeño paraíso en el norte de Italia y mudarme en el sur de Italia, a ser parte del movimiento antimafia a Palermo y tenía una vida muy interesante porque durante el día vivía con los líderes de la antimafia, incluyendo el alcalde antimafia de Palermo, por el cual empecé a trabajar, pero en la noche, el fin de semana, dejaba una vida rodeada de escoltas y de seguridad para irme a los barrios y a aprender, porque la verdad aprende mucho de Cosimo y de sus amigos. Y eso fue para mí una experiencia importante, quizá no era la primera, porque tengo que decir que quizás por el hecho de haber vivido en una familia con dos culturas, dos idiomas, siempre está esto que la diversidad es riqueza y no es deprivación. Ha sido como un principio de una experiencia más que un principio de mi vida. Pero seguramente me ha puesto en una situación de no juzgar a priori por lo menos la vida o lo que una persona hace, pero tratar de entender cómo se ha desarrollado una biografía. Wow, wow, qué bien. ¿Qué lecciones te quedaron? Y además que esas lecciones has podido compartir con otras personas de esa historia, esa experiencia. Sabes, me ha cambiado la vida en el sentido que después, la verdad, si uno mira a mi trayectoria profesional, que ha sido más seguir un propósito más que una carrera, porque he cambiado varias carreras, Ajá. eh, eso del encontrar la unidad de la diversidad, yo pienso que es algo que me ha siempre apasionado. Y no es solamente una categoría espiritual, aún seguramente lo es, sino que es una práctica diaria. Entonces yo siempre me he buscado a las personas que la piensan de manera contraria a la mía o que han tenido una biografía muy distinta de la mía. Esto me ha llevado finalmente a Medellín, ya son casi 20 años, por primera vez, mi primer viaje a Medellín fue hace 20 años. Y es muy interesante porque los primeros, ¿qué? 8, 9 años, el 90% de mi tiempo lo pasaba en los barrios marginales, las que llaman comunas, ¿no? En Medellín. Casi todo mi tiempo, todas mis amistades estaban allá, conociendo historias de todo tipo. Y casi nunca, una excepción, yo iba al poblado, que es más el Sí, 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 sí. estrato 5 y 6. Solamente últimamente, digamos, de hecho, bueno, tengo también que conocer esta otra parte de la ciudad y he empezado a construir amistades y relaciones en esta parte. Pero siempre buscando las personas contrarias. Esto me ha traído acá en Colombia a participar en tentativas de diálogos para un cese al fuego con el ELN durante el gobierno de Uribe, a participar en la reintegración de excombatientes, sobre todo de paramilitares, o tender la vida de muchachos que están en los combos. Eso ha sido como parte de mis esfuerzos y de mis motivaciones. Y pienso que también el coaching al final, que es lo que hoy hago, yo siempre digo, mis primeros clientes han sido gente en la cárcel y no gente en las empresas, pero hoy lo hago con con las empresas, pero nunca olvidando o hasta, digamos, dedicándome como a las raíces de mi propia historia profesional en este sentido. Ok, súper. Aldo, para empezar de a poquito a cerrar, que nos quedan unos 20 minuticos. ¿Cómo decirle a la persona de a pie, al que no es ni un político, ni un empresario dueño del megamonopolio, sino, hombre, cómo decirle a la señora del servicio general, a la ama de casa, al estudiante, al profesional, a cualquiera de las personas que en este momento está aquí conectada? ¿Cómo decirle qué puede hacer para empezar a sanar esos corazones con los cuales estábamos hablando en el título de esta charla? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano de a pie
para ayudar en este problema social que Total. se está explotando? Mira, yo pienso que sería muy bueno apagar las redes sociales, Ujú. eh, Twitter, toda la televisión, todo eso, y empezar a encontrar las personas de verdad y a escuchar su historia. Yo pienso que, mira, tomamos la palabra odio y la palabra amor. Ok, Hasta odio desde el punto de vista fonético es casi más bonito odio que amor. Amor es casi más seco. Pero cuéntame una historia de amor y cuéntame una historia de odio y claro. encuentras la diferencia. Y entonces yo pienso que escuchar las historias es muy importante porque las historias nunca son en blanco y negro, ¿sí? Y todos somos rodeados de personas. Hoy hay posiciones muy llenas de odio, la verdad, si lo pensamos, o sea, en el sentido de rechazo, dentro de las mismas familias, porque en el caso de Colombia, alguien es uribista y el otro es petrista, alguien fue por la paz y el otro no. Y, 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 y somos incapaces de escucharnos y entender del por qué estamos con estas posiciones. Entonces yo pienso que el primer ejercicio, la mejor forma para informarnos es empezar a escuchar historias. Mm. Y también pienso que tenemos que formarnos. Entonces yo pienso que es mejor leer libros que leer periódicos, ¿sí? Y libros que nos den ideas, que pueden ser libros de espiritualidad, pueden ser libros de filosofía, pueden ser ensayos, pueden ser hasta novelas, ¿sí? Que siempre nos acercan, digamos, a la condición humana. Y empezar en esta manera a reeducar nuestro corazón y nuestra mente. O sea, y siempre recordando algo que olvidamos completamente, que somos uno, ¿sí? O sea, que cuando leía en estos días una letra de Santa Caterina de Siena, que en una carta decía, quien odia al otro odia a sí mismo, porque somos lo mismo, ¿sí? Entonces, empezar a hacer estos principios que leemos muchas veces, que lo escuchamos de las conversaciones motivacionales, no, tratamos de no solamente escucharlo y decir, ay, qué bonito, ¿no? Como si fueran Sí, como que no es una frase conmigo. en un Instagram que encontramos, que yo mismo pongo, pero tomarla y vivirla y decir, ay, me gusta esta frase. Eh, por ejemplo, me gusta esta frase de Caterina de Sede, si odio el otro, odio a mí mismo. Bueno, ahora, durante esta semana voy a experimentar esta frase, ¿sí? A ver Mm. qué sucede si yo cada vez que critico a alguien, juzgo a alguien, rechazo a alguien, eh, 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 me vuelvo consciente de eso y digo, no, trata de entender, suspende el juicio, ¿sí? O cuando escuchamos algo en la radio, en lugar de engancharnos con una actitud reactiva, intentar a ver qué estoy sintiendo, ¿no? ¿Cuál es? Y yo pienso que si lo hacemos de esta manera nos reeducamos, tenemos que desaprender muchas cosas, ¿no? Desaprender de esto, bajar de la nube la misma información y aprender una nueva manera de interactuar con los demás. Y si hacemos eso, educamos a los hijos de manera distintas, tenemos otro tipo de conversaciones con nuestros familiares, con nuestros colegas, y ya eso transforma. Eso es más que... la mayoría de nosotros está llamada a esa, la mayoría de nosotros no está llamada a tener un impacto como Gandhi o Nelson Mandela, pero eso no significa que nuestro impacto es menor, ¿no? Que de hecho, Aldo, es un muy buen punto porque lo que sucede a la mayoría de las personas es que, venga, esto no es conmigo y quien tiene que solucionar es el gobierno, es que esto no es conmigo y quien tiene que solucionar la guerrilla, es que esto no es conmigo resulta que es con todos. Tú lo dijiste con la Total, respuesta que dio Picasso. Todos total, hicimos esto, todos hicimos esto. total. Absolutamente. Y yo pienso que pasar también del juicio a la comprensión va a ser importante. Y vuelvo y lo repito, no porque esto el entender o el comprender justifica, Excelente. pero nos da una posibilidad de comunicar de una manera más efectiva, ¿no? Hay un principio, una de las presuposiciones de PNL que yo utilizo mucho en los talleres de resolución del conflicto, que dice que la respuesta a tu comunicación Es es el el sentido de significado. comunicación independientemente de tu intención, ¿no? Y es este ejercicio, es ese ejercicio, ¿no? Entonces, de seguir entendiendo para poder tener una comunicación
mejor, para influenciar de manera positiva y de manera mejor. Yo pienso que el ejercicio, pero para eso tenemos que escuchar, para eso tenemos que acoger el otro, para eso tenemos que sentirnos unidos con la otra persona, aun si esta persona la piensa de manera muy distinta y ha hecho cosas muy distintas en la vida que nosotros mismos. Hay una frase que yo pongo en los talleres al final que dice escucha más y hable menos. Y Mm, cuando le digo a la gente, "Vea, lo que pasa es que dicen sabiamente que Dios nos dio dos orejas y una boca, en teoría para escuchar el doble de lo que hablamos. Algunos vienen con la fórmula invertida, pero bueno, hay total, que, hay que aprender a escuchar, es total, correcto. total, total, total. Sí, sí. Ahora, Aldo, cuando empezaste y te dije que iba a quedarme con eso para el final, dijiste algo así que habían como tres elementos que Sí. desencadenaban ese tema de violencia. Y me gustó mucho, me gustaron los tres, pero mi mente rápidamente consciente se quedó con el último, cuando dijiste que había una desconexión humano-espiritual, ¿de acuerdo? Por ahí fue el asunto. Nosotros obviamente, y tú lo sabes porque también sabes PNL, nosotros nos metemos con el tema de religión, por eso cada uno es libre de creer lo que quiera, pero qué bacano que nos cuentes cuál es tu punto de vista frente a eso que significa esa desconexión humano-espiritual. Va un poco en la dirección de lo que venía diciendo, ¿no? Yo pienso que hay una doble realidad en cada uno de nosotros. Nosotros somos seres individuales, o sea, tenemos una identidad, entonces somos seres, si quieres, distintos, ¿sí? Ujú. Yo soy distinto de Carlos, porque yo estoy acá, tú estás en Bogotá. Entonces, esa es una dimensión real de esta vida tridimensional del espacio y del tiempo que corrimos, pero no es la única dimensión, porque cada uno de nosotros también hace siempre parte de algo más grande que lo comprende, ¿sí? De otro sistema. La familia puede ser uno, la comunidad a la cual uno hace parte, el trabajo, la escuela, la comunidad, la organización, la ciudad, el país, el mundo y el universo, ¿sí? O sea, somos también hay siempre parte de una realidad que nos transcende. Y yo pienso que la desconexión, por ejemplo, somos todos parte somos todos humanidad, ¿verdad? O sea, todos compartimos la misma humanidad y eso es un sistema aún más grande que nos contiene a todos. Yo pienso que el problema de la separación entre el humano espiritual que vivíamos es que nos olvidamos de esta parte, o sea, que somos sí individuos, pero hay también un somos algo mucho más grande que eso, hacemos parte de una realidad que es mucho más grande de eso. Cuando yo digo, si tú odias, yo digo, repitiendo Caterina Siena, que si tú odias al otro, odia a ti mismo, expresa exactamente esta realidad, que somos uno, que somos la misma realidad. Pero de esto nos olvidamos. Y cuando nos olvidamos de eso, nos desnaturalizamos porque no somos nuestra esencia, no vivimos quienes somos. Entonces eso nos permite de humanizar al otro. Mira, la verdad es que cada vez que nosotros juzgamos a alguien, creamos esta separación. Cada vez que nosotros juzgamos a alguien, dehumanizamos a la otra persona y terminamos deshumanizándonos a nosotros mismos como consecuencia. ¿Qué es la guerra? ¿Qué es la historia del conflicto colombiano? Sino una historia de décadas de una progresiva deshumanización, donde la libertad del otro, la vida del otro, la integridad del otro ya no valía nada. ¿Sí? Entonces, yo pienso que es la dimensión quizás más urgente que tenemos que recuperar y que va de paso de recuperar otra separación que vivimos, que es la con el medio ambiente, ¿sí? Utilizando los recursos como si fueran infinitos y solo para servir nuestros deseos y muchas veces deseos infinitos. Y nos olvidamos de vivir en armonía con la naturaleza, que somos también parte de la misma realidad, ¿no? Y del mismo ecosistema. Entonces yo pienso que Otto Scharmer habla de esta necesidad de pasar de un eh, ecosistema a ser egocentros a ser ecocentros, o sea, conscientes que somos parte de algo más grande. Entonces, sería más fácil resolver también los otros problemas, que pueden ser problemas de economía, de desigualdad, de contaminación y la misma violencia. En fondo, la violencia es la expresión más dramática de un sentirse separados, superior generalmente al otro o tan víctima del otro que reaccionamos de manera violenta.
ese tema de entender al otro, entonces, bajo tu perspectiva, si lo entendí bien, para ti también puede ser el principio de la solución de muchas cosas, de muchas otras áreas en la vida de Sí, una sociedad. mira, si tú, pongamos que tú tienes alguien como que lo identificas como enemigo, que ya en sí mismo cuando tú dices tú eres mi enemigo, ya es un acto de deshumanización, ¿sí? Pero pongamos que hay una situación así. Y si hay las condiciones, quiero decir, lo hago de manera muy sencilla en este momento, pero si tú aceptas la posibilidad de entender las razones de tu enemigo, no para justificarlo, pero para entender, bueno, es lo que hace la justicia restaurativa, ¿no? No pregunta qué has hecho, sino que pregunta por qué lo has hecho. Entonces, si tú te pones desde esta perspectiva, cuando empieza a admitir a ti mismo la posibilidad de hablar con tu enemigo, ya el enemigo desaparece porque ya pusiste el otro otra vez en el piano de la misma, reconociendo que somos dos personas humanas, que compartimos la misma realidad humana. Desde eso, después ya el diálogo puede llevar a la comprensión, a la verdad y ojalá a la sanación, a la reclamación y al perdón, ¿no? Pero eso no es posible si no aceptas y no vuelves a acoger el otro como persona. Entonces reconocer que hace parte de tus redes de relaciones y que entonces te estás relacionando con un mismo y no con algo que es menos que tú. Ok, ese nivel de comprensión es alto y es importante. Bueno, Aldo, pues nos está escuchando y nos está viendo gente que pertenece a esta comunidad. Eso significa que ha estudiado con nosotros algo, que tal vez no ha estudiado con nosotros, pero nos sigue, le encanta lo que ponemos, le encanta lo que hacemos, qué sé yo. Y uno de los propósitos que tenemos como empresa, Aldo, es este, es entregarle a la gente información de valor. Yo particularmente, porque no soy el único facilitador en la empresa, yo dirijo todo el equipo de facilitadores, Aldo, pues yo particularmente le enseño a la gente, hombre, no espere antes de cambiar el mundo, cosa que es muy loable, muy bacana, muy querida. Empiece por hacer un cambio personal, que eso se va a notar en su entorno. Empiece por hacer cambios usted, que eso se va a notar en su entorno. Así que me gustaría, Aldo, entendiendo, como te decía, que hay gente aquí de todo, aquí pueden estar escuchando a los presidentes de empresas, o pueden estar escuchando a la señora ama de casa, o pueden estar escuchando al profesional universitario. A partir de tu experiencia y para finalizar y agradeciéndote tu tiempo, ¿cuál sería ese mensaje? ¿Cuál quieres que sea ese mensaje final que nos permita empezar a desarmar corazones y a ver cómo aportamos cada uno desde nosotros sin lanzarnos a la política? Y el que quiera, láncese a la política, es lo de menos, pero cómo desde nuestros roles, algún par de sugerencias Sí. para finalizar. Pues mira, yo pienso que hoy, primero, eso sería todo otro tema, pero pienso que las empresas, por ejemplo, hoy tienen un papel absolutamente central en la transformación, que es mucho más de la responsabilidad social o de la filantropía, que era un poco el modelo que se desarrolló en los años 80 y 90. Pero esto que decíamos antes de la conciencia se vuelve muy importante. Hoy estamos en un contexto de un mundo muy complejo, donde las soluciones no son evidentes, emergen, hay que buscarlas, donde una entidad, un actor solo, como puede ser la política, no tiene la respuesta a los problemas. Entonces, necesitamos un esfuerzo que es colectivo si queremos salvar el planeta y la humanidad, porque de eso estamos hablando en realidad. Entonces necesitamos hoy líderes conscientes. Y pienso que los líderes conscientes tienen que desarrollar tres inteligencias. Una es la inteligencia emocional, de la cual hablamos mucho, ¿verdad? La otra es lo que siempre más, hasta en el mundo corporativo, se habla como la inteligencia espiritual, o sea, el tener un propósito superior al cual tú quieres aportar. Y yo pienso que una tercera inteligencia importante la llamo sistémica, o sea, entrenarse en pensamiento sistémico. Así que te das cuenta que eres parte de algo, que eres corresponsable de la realidad que estás creando. Hoy eso lo siento como urgente para poderlo hacer. Pienso que a la base de toda esa inteligencia está una escucha generativa, una escucha que permite escuchar el sistema, no solamente a una persona y al futuro que quiere emerger para poderle dar vida. Y necesitamos de esos tipos de líderes
si queremos cambiar a nosotros mismos y cambiar los contextos en los cuales vivimos. Aldo, pues qué inmenso placer. Efectivamente, aquí nos podríamos quedar hasta la 1 de la mañana, pues esto tiene tema delicioso para cortar y más con una persona como tú y con el conocimiento y la experiencia y los resultados. Así que de entrada, primero quiero agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo la preferencia que tuviste de dedicarnos esta hora de tu tiempo, Aldo. Con mucho gusto, ha sido un gran placer, Carlos, y muchísimas gracias a todos los que me han seguido. Me permito dar mis redes y Pero alguien por supuesto, eso te iba a me quiere preguntar. Eso a te iba a escribir, preguntar. ¿Cuáles son tus redes sociales? lo pongo en el chat, es Sí, perfecto. a cívico, lo pongo Colócalo, en el colócalo en chat. el chat. A ver, eh, vamos a mirar. allá en Arroba a a cívico, ahí cívico. está, Sí, listo. allá lo encuentran en Instagram y si tienen preguntas o comentarios, nos podemos Perfecto, hablar por allá. perfecto. A mí me encanta mucho, Aldo, las sorpresas y me gusta la expectativa. Así que, ojo a lo que voy a decir. Imagínate, Aldo, que del próximo jueves en 8 días voy a tener en este programa al señor, que no digamos el nombre, que dirigió el programa que tú y yo hicimos. Qué Así que chévere. imagínate la mano de Bueno, cosas que nos puede aportar súper. también. Y para no perdérselo, porque es Por una favor. persona de gran inspiración y Así es, no digamos un gran nombres, pero corazón y así una gran es. inteligencia. Totalmente. Bueno, gente, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado a una hora no usual, pero nos acomodamos. A veces esto a las 7, generalmente a las 7. Hay otras que a veces son a las 6. Y hoy, por razones inherentes a todo lo que estamos haciendo en la virtualidad con Cume, porque ahorita en media hora empieza el programa de la novela familiar, el taller de la transgeneracional, que va a empezar en un ratico. Así que por eso también corrimos un poco la hora. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó a través de Zoom. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó a través de Facebook. Te están agradeciendo ahí, Aldo, como puedes leer en el chat y también por Facebook todos los agradecimientos del Muchísimas mundo. gracias. Así que, gente, de una vez les cuento para seguir con la expectativa. Pasado mañana, esta semana me voy de doble, haz lo posible, porque generalmente es uno a la semana. Pero pasado mañana jueves hay otro tremendo invitado que va a estar también a las 5 de la tarde haciendo una intervención increíble en Haz lo Posible. Aldo, nuevamente mil gracias, te agradezco mucho, deseo mucha Muchísimas felicidad, gracias a ti. prosperidad, paz para ti, para tu familia, para los tuyos. Y a ustedes, muchísimas gracias. Mi hermosa líder de marketing digital se prepara para cerrar la conversación en unos 20 o 30 segunditos. Ya saben, el programa es Haz lo posible. Se puede sanar corazones, se puede ayudar desde nuestra mente, nuestra palabra y nuestra accionar a construir una sociedad mejor, un país mejor, porque no lo merecemos. Muchísimas gracias a todos. Dios los Gracias a bendiga. Algo, un Carlos y a placer. todos. Que Chao, estén muy gracias. bien. Chao, chao, Chao. equipo. Que les vaya súper, súper bien y que tengan una excelente tarde, noche.